De la palabra esta noche, amén. Hemos estado hablando, como ustedes bien saben, ¿verdad?, de este tema, puesto que el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, a conquistar, mis amados hermanos, no solamente esta tierra de Grecia, ¿verdad?, sino también a veces hay áreas en nuestros corazones que aún no han sido conquistadas y en el nombre de Jesús van a ir siendo conquistadas, amén. Recordemos que la palabra del Señor claramente dice, ¿verdad?, de que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, amén. Y pues cuando hablamos de manchas, mis amados hermanos, pues yo creo que en lo literal, ¿verdad?, cuando ustedes y yo vemos alguna prenda de vestir que se ha manchado, si la mancha pues tiene solución, pues la prenda se lava, ¿verdad? Si la mancha pues ya no tiene solución, pues a veces la prenda se desecha, ¿verdad? O alguna otra cosa ahí, se le hace algún bordado con tal de tapar la mancha, ¿amén? Pues la Biblia cuando habla de manchas nos habla de ese tipo de cosas que a veces ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, pero a veces tratamos de ocultarlas, que nadie las vea, amén. Pero al final sabemos que delante de Dios no podemos, aunque lo intentemos, ocultar nada, amén, porque Él, pues la Biblia demuestra que Él es omnipresente, lo ve todo y lo sabe todo, amén. Entonces hay áreas, mis amados hermanos, mientras que estemos en este cuerpo, aunque manejemos ciertos niveles espirituales, siempre van a haber áreas en nuestra vida que hay que conquistarlas. ¿Por qué? Porque si no se conquistan, por esas áreas pueden entrar muchas veces nuestras más grandes derrotas o a veces nuestras más grandes vergüenzas, amén. Así que lo importante es que ustedes y yo, como lo dice el tema, ¿verdad?, estemos haciendo preparativos para la conquista. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Vamos a poner esta cita, la cita de Deuteronomio capítulo 3 y versículo 28. Dice la palabra del Señor: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Aquí en las citas que vamos a ver más adelante, pues la Biblia nos muestra que el Señor le habla también a Josué, amén, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pero aquí en estas citas que estamos leyendo, Dios le está hablando a Moisés antes de que muera, ¿verdad? Y le está diciendo básicamente, aquí lo acabamos de leer y aquí lo vamos a seguir leyendo, que preparara a Josué. ¿Por qué? Porque Moisés, lamentablemente, por esas áreas, ¿verdad?, en su vida no conquistadas, como lo es el enojo, la ira, el mal carácter, que este problema era el que tenía Moisés, lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida. Recordemos que Dios le dice, ¿verdad?, háblale a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo? La golpeó. Cuando vemos, mis amados hermanos, que él ascendió al monte, ¿verdad?, cuando desciende y ve que el pueblo de Israel está en una fiesta pagana, la Biblia muestra que él tiró las tablas de los mandamientos, amén. Entonces imagínense qué tipo de carácter ha de haber tenido Moisés. Y a mí una de las cosas que más me sorprende es que ustedes saben, ¿verdad?, lo han leído, es que cuando el pueblo estaba con ese becerro de oro, dice la Biblia que Moisés mandó de tal forma a licuar ese becerro que luego se los dio a que se lo tomaran. O sea, ¿se imaginan ustedes el carácter, el temperamento, el enojo, la cólera que llegó a tener Moisés, que el mismo becerro los obligó a que se lo tomaran? Yo creo que el día de hoy, mis amados hermanos, estando conscientes nosotros de algo así, que la bebida que nos queremos tomar tiene algo como eso, yo creo que no nos la tomamos. Pero imagínense el carácter de Moisés, el temperamento, el enojo, la ira, la cólera, cómo estaba en ese momento que los obligó a que se lo tomaran. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, mas sin embargo, la Biblia dice que después de que Dios trató con él, Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan ustedes eso? Ok, ese es el trato de Dios. Pero lamentablemente por lo que él ya había cometido, por los errores que ya había cometido, pues le pasaron la factura, ¿verdad? Y por eso lamentablemente no entró. Entonces él está aquí en un proceso en el que está preparando a Josué
para que Josué lleve al pueblo a conquistar aquella tierra que él ya no pudo. Él los saca de Egipto, pero ya no pudo llevarlos a conquistar. Ok, sigue diciendo acá en Deuteronomio 31, 7 y 8 dice: y llamó Moisés, escuchen, a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él está contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ok, y aquí está esta cita, mis amados hermanos. Recuérdense que estamos leyendo aquí Deuteronomio y luego el siguiente libro es Josué, y aquí llegamos a esta cita de Josué capítulo 1 versículo 1, donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, aquí Moisés ya se había muerto. En el capítulo 31, en el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, creo que tiene 34 capítulos, unos capítulos antes, mis amados hermanos, Moisés está preparando a Josué. Pero cuando ya pasamos al siguiente libro, dice que Moisés se murió. Amén. Entonces, ¿a quién le tocaba ya la responsabilidad de lo que Moisés había delegado? Pues le tocaba a Josué. Y dice acá: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ok, vamos a avanzar hasta acá. Esto fue lo que le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ok, ahí le sigue hablando, ¿verdad? Pero yo les voy a leer nada más este versículo. Pero antes quiero enseñarles algunas cosas acá que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que aquí la Biblia le utiliza, donde está en amarillo, dice: Jehová le habló. Amén. ¿Le habló? ¿A quién le habló? Dice que le habló a Josué. Esa palabra hablar significa contestar, pensar, reflexionar y proclamar. Amén. Entonces, cuando Dios le habla a Josué, lo que está haciendo es dándole una respuesta, porque dice que le contestó. En esta parte yo voy a ir un poquito rápido, porque esto yo lo expliqué en un culto anterior. Gracias. Amén. Pero por amor a ustedes lo voy a repetir. Dice acá que contestar significa invocar el testimonio de alguien, llamar a todos para una reunión conjunta para trasladar un mensaje. Entonces vean, me llama la atención que dice que contestar es invocar el testimonio de alguien. Pero recordemos que acá quien le habló, o sea, ese alguien no fue cualquier persona, fue el mismo Dios, porque aquí lo dice: Jehová habló a Josué. O sea, no fue Moisés el que le habló, fue Jehová. Entonces el testimonio que está invocando acá es el testimonio del mismo Dios. Miren, mis amados hermanos, la gente, pues, los bendecimos, ¿verdad? Porque nosotros pues también somos gente, ¿verdad? Pero la gente, si ustedes y yo nos portamos bien, van a hablar mal de nosotros. Si nos portamos mal, van a hablar mal de nosotros. Y si ni bien ni mal, de todas formas van a hablar mal de nosotros. No hay forma alguna de que ustedes y yo, escuchen bien lo que voy a decir, logremos agradar a la gente y agradar a Dios. La Biblia muestra claramente que el apóstol Pablo dice: si yo no fuera siervo de Dios, entonces buscaría agradar a la gente. Pero por cuanto soy siervo de Dios, no estoy para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Entonces, si algo a ustedes y a mí nos tiene que interesar, podría decir hasta preocupar, es qué testimonio tiene Dios de mí. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez cuando nos conocen, o tal vez cuando la gente no nos conoce, nos mira pasar por la calle, ¿verdad? Y a veces no es que uno sea ni orgulloso, ni creído, ni mucho menos, pero como no conoce a la gente, tal vez caminamos y solo caminamos viendo nuestro camino, ¿verdad? Y ni levantamos la mirada para ver quién anda por ahí y ni lo saludamos. Entonces la gente nos mira y dice: no, muy creído, muy orgulloso. Amén. Mas sin embargo, cuando ya nos conocen,
A mí me lo han dicho, por ejemplo, varias veces. No sé, cuando yo lo conocí, yo pensé que usted era bien creído, pero ya conociendo, el testimonio cambia. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque al final la gente siempre, mis amados hermanos, lamentablemente, por alguna u otra razón, nos va a juzgar. Pero el testimonio que a ustedes y a mí nos tiene que interesar es el testimonio de Dios. Entiéndase, ¿qué dice Dios de mí? Amén. La Biblia dice claramente, y lo dice 3 veces, básicamente son las mismas palabras, pero lo dice en diferente parte de la Biblia, que Dios habló diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me deleito. Amén. 3 veces. Ahora la pregunta es, y que el Espíritu Santo se encargue de darnos testimonio, ¿qué dirá Dios de cada uno de nosotros? Lo ideal debería de ser que diga lo mismo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Amén. Esta es mi hija amada, con quien yo me deleito. Amén. Ok, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Recuérdense que el tema es, mis amados hermanos, preparativos. ¿Para qué? Para la conquista. Ok, si ustedes y yo hay algo que queremos conquistar, lo primero, mis amados hermanos, que tenemos que buscar es el testimonio de Dios. Amén. O sea, que Dios pueda dar testimonio de mí, que Dios sea el que se encargue de presentarme y no yo. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, al final, si buscamos agradar a la gente, no lo vamos a lograr. Amén. Pero si buscamos agradar a Dios, ciertamente Él dará testimonio. Y dando testimonio, mis amados hermanos, no sé si alguna vez ustedes habrán ido a buscar trabajo, pero antes de ir a buscar trabajo dicen: Dios mío, por favor, dame gracia. Ok, ¿por qué pedimos gracia? Porque por medio de la gracia, primero Dios, ¿verdad?, le caemos bien al que nos entreviste y nos dan el trabajo. Yo les digo, a mí me pasó en una oportunidad, yo necesitaba trabajo y pues era para maestro de música. Yo no era maestro de música, lo que podía era tocar el teclado, nada más. Yo le pedí gracia al Señor y llegué, me entrevistaron y yo pues presenté mi currículum y ahí llevaba un diploma en donde había aprendido a tocar guitarra. Entonces podía tocar guitarra también. Y el director ve el diploma y me dice: ¿usted estudió? Sí, le hice el diploma. Mírenme, han venido varios maestros de música, pero le voy a dar el trabajo a usted. Y después digo: ¿y por qué? Porque él conocía, yo no sabía que él conocía al que era mi pastor y había platicado, y yo le dije: yo me congrego en X iglesia, por eso me dio el trabajo. O sea, no me dio el trabajo porque ni me conocía, no me dio el trabajo porque yo fuera el mejor en relación a los instrumentos, si me dio el trabajo porque supo en qué iglesia me congregaba. O sea, ¿eso qué es? Gracia. Amén. Eso es el testimonio de Dios, mis amados hermanos, hacia nosotros. Entonces, queremos conquistar, amén. Yo creo que todos en esta vida no solamente queremos, sino tenemos que conquistar muchas áreas en nuestras vidas, en el lugar en donde vivimos, la casa donde vivimos, amén. Entonces tenemos que invocar el testimonio del Señor, amén. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. La otra cosa, cuando dice que el Señor le habló, es que lo pone a uno a pensar. Miren, cuando nosotros, mis amados hermanos, escuchamos una prédica, a veces nos habla Dios, quizá no audiblemente, amén, pero sí con un sentir, con un pensamiento. Lo que hace esa palabra que viene de parte de Dios es ponernos a pensar. Lo primero que tenemos que pensar es qué tanto estamos nosotros agradando al Señor. Amén. Si por algo ustedes y yo tenemos que preocuparnos, en realidad es por agradarlo a Él. Si lo logramos agradar a Él, la Biblia nos muestra que todas las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando habla de esas cosas, está hablando de un techo, de vestimenta y de alimento. Todo eso Dios sabe, dice la Biblia, de las cosas que tenemos necesidad. Pero ustedes y yo lo primero que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios lo añade. Pero dentro de esa añadidura yo tengo que pensar. Porque miren, pues, cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios, esa palabra buscar
No es, mucha gente tiene la idea de que, bueno, yo voy a buscar el reino de Dios. Alguien me dijo a mí en alguna oportunidad, mire pastor, yo quiero buscar el reino de Dios y entonces me voy a salir de trabajar, me dijo. Y yo le dije, ¿estás seguro lo que me está diciendo? Porque cuando usted ve el significado de la palabra buscar, ¿saben qué significa? Trabajar. Y esta persona quería buscar y quería salirse de trabajar, entonces no concuerda. Yo le dije, ahí en el lugar en donde usted está, trabaje ahí, amén, y ahí Dios va a hacer algo. Entonces mucha gente piensa que buscar el reino de Dios es orar y hacer todo lo que la Biblia dice. Eso es parte, pero en realidad la traducción de esa palabra buscar es trabajar por el reino de Dios. No es lo mismo que yo ore, por ejemplo, a que yo vaya a trabajar por el reino de Dios. No es lo mismo. Amén. Entonces ahí no dice, ustedes pónganse a orar y todo lo demás se les será añadido. Dice, busquen, dice, trabajen por el reino de Dios. Amén. Entonces dentro de ese trabajo yo tengo que pensar. Yo les decía a los hermanos uno de estos días de que le preguntaran al Señor, amén, el por qué, porque hay algunos que vienen, imagínense, si ustedes conocen, vienen de Poás, otros vienen de Naranjo, otros vienen de Heredia. Hoy no vino casi nadie, pero bueno, vinieron ustedes. Amén. Yo les decía, pregúntenle al Señor, ¿para qué? ¿Desde dónde viene? ¿Para qué los trajo acá? Hay que pensar. Y estoy esperando la respuesta de cada uno de ellos. Amén. Entonces, cuando el Señor nos da una palabra, nos pone a pensar. Amén. Y cuando ustedes y yo pensamos, encontramos soluciones. Amén. Entonces, ¿por qué necesito yo que Dios me hable? Porque cuando Él me habla, me pone a pensar y vienen las soluciones. Dice acá, pensar implica procesar información, analizar situaciones y generar pensamientos. Y la Biblia, eso que está ahí en verde, donde dice generar pensamientos, eso lo dice la Biblia. Hay un proverbio, no recuerdo si es 23:7 o 27:3, pero es proverbio. Dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dando a entender de que todo lo que ustedes y yo pensamos, eso es lo que nos da personalidad, eso es lo que nos da identidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Imaginen ustedes una persona, ¿verdad? De que son, qué sé yo, las 6 de la mañana, tiene que ir a trabajar, pero él piensa, hoy no voy a ir a trabajar. Ok, el pensamiento ya pasó, hoy no voy a ir a trabajar, y no va. ¿Cómo se le llama a esa persona? Tenía que ir a trabajar. Puede ser irresponsable, ¿verdad? Entonces démonos cuenta cómo el pensamiento da identidad. Primero lo pensé, luego lo ejecuto y eso es lo que me da identidad. Amén. Entonces los pensamientos que vienen de parte de Dios, mis amados hermanos, nos llevan a actuar como Él desea que actuemos. Voy a avanzar. Otra cosa que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos lleva a, no es lo mismo pensar, a reflexionar. La palabra reflexionar dice que es meditar, razonar, considerar, idear, imaginar y deliberar, explorar, vean qué interesante esto, cuestiones espirituales. Amén. Entonces cuando viene la palabra de Dios a mi vida, porque aquí claramente lo dice, y Jehová habló, de esa palabra habló, estamos hablando, dice que lo llevó a reflexionar, pero reflexionar significa explorar cuestiones espirituales. No sé si en alguna oportunidad ustedes habrán ido a explorar, ¿se entiende? ¿Verdad que sí? Voy a explorar, es que voy a ir por algún camino que no conozco, pero como lo ando explorando, se me va a quedar y lo voy a conocer. O sea, andar explorando no es andar perdido, porque cuando alguien está perdido no sabe dónde está y como consecuencia no sabe cómo regresar, pero explorar es andar buscando, caminando, viendo algo que no conozco, pero lo estoy conociendo y sé cómo regresar. Amén. Y aquí dice que cuando Dios nos sabe, nos lleva a reflexionar, y el reflexionar es explorar cuestiones espirituales. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes y yo, en las que ustedes y yo tenemos que reflexionar, entiéndase, explorar,
es cómo está mi vida espiritual. El grave error que cometemos, mis amados hermanos, es dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro del trabajo, que nos gusta reflexionar, nos gusta explorar, pero más que cuestiones espirituales, la vida de la otra persona. Amén. Y ese es un grave conflicto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que hace es que yo reflexione en cuestión de mi vida espiritual. Amén. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de una persona que dice que es espiritual, pero anda solo explorando la vida de los demás? ¿Será espiritual? No. Definitivamente no, ¿verdad? Entonces, no le ha hablado el Señor, no ha reflexionado y como consecuencia, ¿qué va a explorar de lo espiritual? La Biblia nos muestra de que cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, nos convertimos en espirituales, logramos entender, lo voy a decir así, esto llamado evangelio, para lo cual para muchos es locura. ¿Pero por qué es locura? Porque no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no reflexionan. ¿Por qué no reflexionan? Porque Dios no les habla. Entonces, ¿qué deseo van a tener de explorar lo espiritual? Y cuando se ponen a explorar lo espiritual, escuchaba un testimonio de que alguien tenía problemas con uno de sus hijos. Entonces va con su pastor y el pastor le pregunta, ¿su hijo trabaja? No trabaja. Tenía problemas con cierto tipo de lectura espiritual, diagonal, diabólico. Y entonces viene el pastor y le pregunta, ok, si su hijo no trabaja, vean esto, escuchen esto. Entonces, ¿en dónde consigue el dinero para comprar ese tipo de libros? ¿Dónde creen ustedes que lo consigue el hijo que no trabaja? Los mismos padres se lo dan. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nos pasan ciertas cosas porque no reflexionamos en lo espiritual. Nosotros mismos lo alimentamos. Amén. Y luego, pues lamentablemente vienen ciertas situaciones pues que no son las mejores, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. El siguiente es proclamar. La palabra, cuando Dios le habló a Josué, estaba proclamando, y esto dice que implica anunciar, declarar o aclamar algo de manera pública o solemne. Me gusta mucho. Es una investida de un cargo, autoridad o un mérito. Pero vamos a avanzar, mis amados hermanos. Ok, vean esto, pues. Vamos a regresar acá. Entonces, espero yo en Dios que vayamos entendiendo qué pasó cuando Dios le habló a Moisés. Recuérdense que el tema es preparativos para la conquista. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero lo primero que Dios hizo es enseñarle a Josué cómo tenía que prepararse. Aquí están en un diálogo nada más. Estaba Dios hablándole a Josué de lo que tenía que hacer para ir a conquistar. O sea, aquí no han conquistado nada. Están preparándose para ir a la conquista. Entonces Dios le habló. ¿Y qué pasó cuando Dios le habló? Cuando le contestó, lo puso a pensar, le puso a reflexionar y proclamó. Amén. Le dio una investidura para un cargo. Pero luego dice acá, siervo de Jehová. Vamos a leer una vez más. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y escuchen lo que dice acá en verde. Servidor de Moisés. Amén. Y vamos a avanzar hasta este cuadrito, mis amados hermanos. Y aquí con la ayuda del Señor vamos a explicar qué es un servidor. Perdónenme que lo repita tanto, pero yo quiero que ustedes y yo tengamos presente de qué estamos hablando. Preparativos para la conquista. Si me voy a preparar para conquistar, lo primero es que Dios me tiene que hablar. Si Dios a mí no me habla, entonces ¿qué voy a ir a conquistar? Amén. Miren cuántos problemas, mis amados hermanos, en gran cantidad de matrimonios, que los jóvenes se enamoran, le piden matrimonio a una persona de la cual Dios no les habló. Lo conquistan, la conquistan, y aquí en Costa Rica supe yo un testimonio, a los 3 meses ya se habían divorciado. Entonces, si queremos nosotros, mis amados hermanos,
conquistar, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos. Amén. ¿Cómo me empiezo a preparar? Con que Dios me hable. Esto es lo que tienes que hacer. Luego, ya que Dios le había hablado, voy a regresar acá para que lo tengan presente. Dice acá que Josué era servidor de Moisés. Y la palabra servidor tiene los significados de ministerio, servicio, ministro, servidor, ministrar y servir. Entonces aquí podemos ir entendiendo cuáles son los preparativos para conquistar. Número 1, que Dios me hable, que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer. Y número 2, ¿en qué palabra pueden resumir ustedes esas 6 cosas que están ahí? Ministerio, servicio, ministro, servidor, ministrar y servir. En servidor o en servicio. Entonces, una cosa muy importante, mis amados hermanos, es de que el Señor Jesús dijo, escuchen lo que dijo Jesús, que Él no había venido a esta tierra a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Amén. Entonces, no importa, mi amado hermano, en donde tú y yo estemos, si estamos preparándonos para conquistar, les repito, no importa qué es lo que hay que conquistar, una de las formas de conquistar es el servicio. Tengo que servir. Amén. Si estamos en el trabajo, parte de mi servicio no es solamente lo que me pongan a hacer en el trabajo. Puedo ayudar en algo más y así sucesivamente, pero vamos a avanzar. Entonces vean, a mí me llama la atención esto porque habla de 3 cosas, mis amados hermanos, que como por ejemplo, ministro, ministerio y ministrar. O sea, muchas veces se tiene, vamos a mencionar el número 2, en más alta estima al ministro que al servidor. Por ejemplo, en una iglesia, hablemos de una iglesia, una es la persona que predica, pero otra es la persona que está en la puerta recibiendo a la gente. Entonces muchas veces se tienen en más alta estima al que predica que al que recibe a la gente. Y hemos hablado con mi esposa, y si hay una persona, mis amados hermanos, dentro de un ministerio importantísima, es la persona de la puerta. Hoy no vino, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque la forma en la que a uno lo reciban, yo he recibido testimonio. Hay un pastor, mis amados hermanos, que en su momento, él no conocía del Señor, ¿verdad? Él era drogadicto. Y él dice que si algo lo marcó cuando llegó a la iglesia, fue la persona que lo recibió en la puerta. Dice que él llegó con su pelo largo, hace muchos años, ¿verdad? Con su pantalón acampanado. Él decía que era hippie y drogado. Pero dice que si algo le impactó fue que la persona que estaba en la puerta le dijo: bienvenido, siervito amado. Y dice que él le dijo a su esposa: mirá, ¿qué es eso de siervito? Porque el de la puerta me dijo siervito y amado. Uy, es un gran ministro. Amén. Han pasado no sé cuántos años, pero es un gran ministro, mis amados hermanos. Pero eso es lo que él dice que lo impactó, que el que lo recibió le dijo siervito amado, cuando él lo único que recibía por los problemas de drogadicción y alcoholismo que tenía era rechazo. Nadie lo quería, pero cuando llega a la iglesia le dice siervito y amado. Ya después, dice él, me enteré yo lo que era un siervito. Ahora es un gran siervo del Señor. Amén. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces pensamos, mis amados hermanos, que ministro y servidor son cosas diferentes, mas sin embargo van ligadas. El ministro tiene que ser un servidor por excelencia. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Sí, creo que ahí está la cita. Jesús también les dijo, mis amados hermanos, a los discípulos, que la grandeza de una persona estaba en servir, no en ser servido. Vean, vamos a empezar con el número 1.
Entonces, cuando Dios le está hablando a Josué, le dice siervo de Moisés, lo que le está delegando, mis amados hermanos, es un ministerio. Miren, yo por ejemplo les hablo por mí, ¿verdad? Porque pues me conozco. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no llegué a la iglesia anhelando un ministerio. Yo llegué porque alguien me invitó a una célula, a un discipulado, a esas reuniones que se hacen en las casas. Me gustó lo que ahí predicaron y luego me invitó a la iglesia. Me acuerdo que el discipulado fue un día miércoles, creo que fue, no, viernes, un día viernes, y el día domingo me invitó al culto de la iglesia. Y cuando yo escuché lo que se predicaba, me gustó y me quedé. Amén. Pero ¿por qué les digo esto? Porque yo no llegué anhelando un ministerio, pero en el proceso, vean lo que Dios se encargó de hacer. Amén. Entonces les comento esto porque probablemente muchos de nosotros ni por la cabeza se nos pasa, yo, un ministerio. Sirvan. Y Dios se encarga de lo demás. Si en sus vidas, mis amados hermanos, hay servicio, Dios se encarga de formar y darle a uno un ministerio. Hay un dicho que se utiliza que dice que el que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Pareciera chistoso, pero es muy real, mis amados hermanos. Entonces, si ustedes y yo queremos ser útiles, sirvamos. No importa en dónde estemos, sirvamos. Si de algo podemos servir, pues hagamos. Y esto muestra la Biblia que esto viene, el servicio inicia para poder llegar a un ministerio. El servicio es como el primer paso hacia un ministerio. Probablemente, ya les hablé por mí, ni pensemos que yo pueda llegar a tener un ministerio, pero si sirvo. La Biblia dice que Josué le servía a Moisés y le servía al pueblo. Y ya en este punto en donde estamos, en este punto era servidor de Moisés. Pero como claramente lo dice ahí, aunque aquí todavía él era un servidor de Moisés, pero Moisés ya se había muerto. Entonces Dios le está hablando, ¿para qué? Para que ahora le sirva directamente a él. Y dice acá eso, vamos a leer lo que está en blanco y verde, dice: ministerio y servicio están estrechamente relacionados. Ambos implican actuar en beneficio de otros, ya sea en el ámbito espiritual o en la vida cotidiana. O sea, una cosa es, mis amados hermanos, de que yo venga y tenga un privilegio en la iglesia y me toque servir, pero otra cosa es que yo allá en la calle, por ejemplo, vea que a alguien se le cayó, qué sé yo, una bolsa de arroz. Ay, pobrecito, la perdió y siga mi camino. No, si yo sirvo en la iglesia, también tengo que servir allá en la calle. Si soy un servidor, amén. Y eso va haciendo, mis amados hermanos, que sin uno quererlo, amén, pero ya después Dios se encarga, ¿verdad? Se vaya formando un ministerio. Ustedes y yo, si tenemos hijos y les enseñamos a nuestros hijos a servir, Dios va a formar en ellos ministerios. Amén. Bueno, número 2, no es lo mismo un ministerio a un ministro. Aquí ya es individual, ¿verdad? Y el ministro por excelencia tiene que ser servidor. Leamos lo que está en verde, dice: Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, y que el más grande no es al que le sirve, sino el que sirve. La grandeza del ministro está en nunca olvidar que es un servidor. Amén. Entonces la grandeza, yo le coloqué acá del ministro, porque la palabra servidor significa ministro. Amén. Pero podemos agregarle ahí la grandeza de todos aquellos que creemos en Dios y lo tenemos en nuestro corazón es servir. Esté en donde esté. Amén. Vamos a avanzar. Número 3, la palabra servidor también significa ministrar y servir. Ministrar es una forma de servir y ambos fluyen de un corazón agradecido hacia Dios y hacia los demás. Amén. Todos, mis amados hermanos, todos sin excepción, llegamos al Señor necesitados.
Todos. Yo me recuerdo cuando llegué a los pies del Señor, yo llegué necesitado. Amén. ¿De qué? De una palabra. Me gustó la palabra que se daba y me quedé. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque allá afuera, mis amados hermanos, hay mucha gente que está necesitada. ¿Por qué creen ustedes? Mi esposa daba un dato, no sé si te acuerdas, un cielo, de lo de la depresión. ¿De cuántos hay aquí en Costa Rica con depresión? Bueno. Miren eso. Mi esposa predicaba uno de estos días y daba un dato de que esta nación sufre de depresión y el 68% de los ticos, ustedes son ticos, no, nosotros tampoco. ¿De dónde son? Nicaragua, gloria a Dios, nosotros somos guatemaltecos. Pero los ticos, démosle duro a los ticos, no, que ya bendiga a los ticos. Pero dicen las estadísticas, mis amados hermanos, que el 68% de costarricenses sufren depresión. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque entonces Costa Rica es un país necesitado. ¿Necesitado de qué? De antidepresivos, ¿no? Necesitado de Dios primeramente, pero también de gente que vaya y le sirva. Amén. Eso es lo que esta nación necesita. Gente que sirva. ¿Y saben qué pasa? La gente se queda sorprendida, mis amados hermanos, cuando uno lo hace por servirle a Dios. Pero la Biblia muestra que sirviéndole a Dios, le servimos a los hombres. Sirviéndole a los hombres, le servimos a Dios. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Vean lo que dice acá. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, escuchen lo que dice acá, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, voy a regresar acá. Como lo vimos claro, ¿verdad? No es lo mismo un ministerio, el servicio, no es lo mismo un ministro a un servidor, no es lo mismo ministrar y servir. Todo pareciera similar, pero nada es lo mismo. Es un conjunto de varias cosas. Y aquí dice la Biblia, mis amados hermanos, que el Señor perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Amén. Esto que estamos haciendo acá es un ministerio, pero no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer mi esposa, sino la Biblia muestra acá que Él nos va perfeccionando para hacer la obra del ministerio. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Sigue diciendo acá, primera de Timoteo 4:6 dice: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen, según la Biblia que ustedes lean, dice servidor o dice ministro. Y aquí está lo que estamos explicando, ministro y servidor. Y aquí la Biblia utiliza la misma palabra, ya sea ministro o sea servidor. Pero vean qué dice lo que tiene que hacer un ministro o un servidor. Si enseñas la palabra a los miembros de la iglesia, serás un buen ministro, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo, miren qué tremendo, que alimentarse bien. Amén. La vez pasada me recuerdo yo que andaba en un hospital y habían varios jovencitos ahí enfermos y llega una señora así sin misericordia de una vez y nos dice: ¿saben por qué están enfermos todo este montón? Porque no comen bien. Y ahí estaba yo, y tenía razón. En ese entonces yo no comía bien. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando, hay mucha gente mal alimentada. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un ministro, un servidor. Amén. Pero vamos a avanzar. Y vean qué dice 2 de Pedro 5:2. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Todavía tengo tiempo. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de, igual dice acá la Biblia, alguna Biblia dice servir y otra Biblia dice ministrar, que es lo que a Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero. Amén. Sino ¿qué es lo que hay que hacer? Servir. Amén. Lo tremendo de esto, mis amados hermanos, servir o ministrar,
Imagino que ustedes lo han leído. Es cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan dice que van hacia el templo de la iglesia llamada La Hermosa y había un paralítico. Entonces ellos utilizan una frase muy conocida en la que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y anda. Y luego dice la Biblia que encontraron a aquel hombre que vivía en la puerta del templo, adentro del templo, alabando al Señor. Dice que lo encontraron. Entonces la pregunta siempre es la misma, ¿verdad? En lo que el hombre estaba haciendo ahí era pidiendo una limosna. Ellos no tenían plata, no tenían oro, pero dice: pero lo que tengo te doy. Yo no sé, pongámonos a pensar, mis amados hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero pongámonos a pensar que nosotros hubiéramos sido aquel cojo que estaba, aquel paralítico que estaba ahí. ¿Qué hubiéramos preferido? ¿Que nos den oro y plata o que nos sanen? Y ahorita me acuerdo, en una oportunidad andaba alguien con una su carreta vendiendo jocotes. Y le dice mi papá: ¿y en cuánto me vendes todo lo que tenés ahí? Ah, no, le dice. ¿Y por qué no? Porque si se lo vendo todo, ¿después qué vendo? Le dice. Por eso le dice: yo te lo voy a comprar todo. Y no se lo quiso vender. Entonces muchas veces hay gente así, mis amados hermanos, que prefieren quedarse ahí de paralíticos. ¿Por qué? Dinero fácil. Pero ya sano, tengo que ir a trabajar, no, mejor paralítico. Entonces no puede ser así. Amén. Entonces el servidor, ¿qué es lo que hace? Ministra. ¿Pero qué ministra? No tengo oro ni plata. ¿Pero qué ministra? Lo que tiene. Y la pregunta es: ¿y qué tenían? Que lo levantaron. Porque andaba, el que habló fue Pedro, pero andaba Pedro y Juan. ¿Qué tenían? El poder de Dios. La autoridad delegada de parte de Dios, y en el nombre de Jesús lo levantaron. Entonces esto nos da a entender, mis amados hermanos, de que lo que ustedes y yo necesitamos para estar bien no es oro ni es plata. ¿Qué es? El poder de Dios. Amén. Y si tenemos el poder de Dios, mis amados hermanos, la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, para salvación del judío primeramente y luego del gentil. Ok, vamos a avanzar. Bendito Dios. No sé si me atrasaron el reloj o qué, pero me ha abundado el tiempo. Ok, dice acá: mi siervo Moisés ha muerto. Ok, aquí está. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice Dios a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Recordemos, mis amados hermanos, el título, ¿verdad? Preparativos para la conquista. Hay áreas que queremos conquistar, hay algún proyecto que queremos realizar, qué sé yo, hay algún vehículo, una moto, una casa que querramos comprar. Ok, nos tenemos que preparar para conquistarlo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues que Dios me hable. Porque si Dios no me habla, mis amados hermanos, ¿por qué me voy a meter a comprar algo en lo que tal vez me voy a endeudar y Dios ni me ha hablado? Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo vamos a resumir así: servir. Sirvamos. Miren, me recuerdo de un pastor de allá en Guatemala. Dice que él estaba en un centro comercial y había un hombre ahí sentado, y el Señor dice que lo empezó a inquietar y le dio una palabra. Le dice: ve y dile esto a aquel hombre. Y él, como no lo conocía, ¿verdad?, no se animaba. El asunto es que se animó y fue y se lo dijo. Resulta que el hombre era un hombre de mucho dinero, y ya después se conocieron, y por aquella palabra que le dio, le regaló un terreno para poner la iglesia. ¿Y qué hubiera pasado si no le da la palabra? No recibe nada. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque esto es lo que tiene que hacer un ministro, un siervo, mis amados: dar la palabra. Amén. Ustedes y yo podemos estar necesitados, pero la verdad, mis amados hermanos, cuando no es bueno compararse, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con la necesidad de otras personas, lo nuestro es un juego de niños, o lo nuestro es nada más, vamos a mencionar esto, tal vez ansiedad.
Es el único problema que yo tengo. Pero en realidad hay gente que sí tiene problemas muy serios. Entonces dice acá, mi siervo Moisés ha muerto. Lo tercero, mis amados hermanos, que tenemos que hacer, porque acuérdense que aquí le están hablando a Josué. Aquí Moisés ya se murió. Lo primero que yo tengo que hacer, ¿qué es? Pues que Dios me hable. Lo segundo es servir. Y lo tercero, entender que Moisés se murió. Ok, ¿y qué representa eso de que Moisés se murió? Pues esto es lo que representa, mis amados hermanos. Dice acá, mi siervo Moisés ha muerto. Aquí seguimos hablando del servicio, pero ahora también tenemos que entregarnos y tenemos que rendirnos. Miren, yo una vez más les digo, los bendigo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Amén. Pero mejor les hablo de mí. Muchas veces hay momentos en los que alguien tiene alguna necesidad, o el Señor me pone a mí el compartir con alguien algo que yo tengo, y por alguna u otra razón no lo hacemos. A mí me pasó allá en Guatemala igual. El Señor me dijo que hiciera algo con dinero y no lo hice. Luego, ¿qué creen que me pasó? Iba en el bus y me asaltaron. El Señor me dijo que hiciera algo con el dinero y no quise. Pero cuando me asaltaron, ¿qué creen que hice? Lo entregué todo. Y cuando Dios me dijo que hiciera algo, no quise. Entonces, ¿por qué les digo eso? Por eso yo los bendigo. Porque muchas veces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla. Muchas veces no es el Espíritu Santo, es la esposa, es el esposo el que nos habla. Por ejemplo, de rendirnos, o de entregarnos, o de servir. Porque aquí estoy hablando de esta frase: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo, que Moisés era un siervo. Y nos dice, mira, qué sé yo, mi amor, hijo mío, dice el Señor, y nos habla y no hacemos caso. Yo he visto, mis amados hermanos, hombres mucho más fuertes y grandes que yo, llorando por un dolor de estómago. Pero muy pocas veces los miro llorando delante de la presencia del Señor. Entonces, si no lo hacemos, la Biblia lo dice, que si no le servimos a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho, yo los bendigo, pero creo que no va a pasar, pero tengo que decirle esto, entonces Él hará que le sirvamos al enemigo. Entonces es mejor servirle al Señor, es mejor entregarme al Señor, es mejor rendirme delante del Señor, que después lo tenga que hacer porque me asaltaron. Porque tengo un dolor tan fuerte que ahí sí, los dolores de estómago, mis amados hermanos, lo hacen llorar a uno. Mejor llorar delante de la presencia del Señor por gratitud. O aún, Ana, la Biblia dice que Ana estaba amargada en espíritu. ¿Qué fue lo que hizo? Fue al templo y se puso a llorar, pero delante del Señor. Amén. Entonces aquí tenemos que entender de que el servicio, la entrega y el rendirnos delante del Señor es otro de los pasos. ¿Para qué? Para la conquista. Aquí dice la Biblia, vean esto, qué interesante. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Aquí le están hablando a la iglesia de Tiatira. Y vean qué es lo que le dice. Yo conozco, le dice el Señor, tus obras. Yo conozco tu amor. Yo conozco tu fe y yo conozco tu servicio. Yo conozco tu paciencia y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Pero se imaginan ustedes, mis amados hermanos, ¿a quién le gustaría que el Señor le diga esto? Yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Les gustaría? Yo creo que aquí el Señor está alabando a esta iglesia, porque claramente le dice, tus obras postreras son mejores que las primeras. Pero luego le dice, pero tengo una poca cosa contra ti. Nada más y nada menos le dice, ¿saben qué es lo que tenía contra la iglesia de Tiatira? Que toleras a esa mujer llamada
nada más y nada menos que Jezabel. O sea, casi nada tenía en contra de él. Pero a lo que voy acá es de que miren el servicio que tenía esta iglesia. A mí me gustaría que el Señor, como lo hablábamos en un punto anterior, dé un buen testimonio y que diga, este es mi siervo. Hay una cita en la Biblia, en donde la Biblia habla de un hombre llamado Natanael, que no quería ir con el Señor. El asunto es que cuando él va, el Señor lo ve y le dice, he aquí, un verdadero israelita, le dice. No nos gustaría que el Señor diga, he aquí, una verdadera cristiana. A mí me gustaría. Pero ¿qué tengo que hacer? Servir, entregarme y rendirme. Entender que Moisés se ha muerto. Entender, mis amados hermanos, que en nuestras vidas hay cosas que lamentablemente, mientras que sigamos siendo seres humanos, tenemos que rendírselas al Señor. Amén. Puede ser el temperamento, el carácter. Yo les he contado a los hermanos cómo ya conocía al Señor, pero vivía apartado, era mal hablado. Pero mal hablado era yo. Ok, rendí todo eso y ahora escuchar a una persona cerca de mí que pronuncie una mala palabra, pues como que choca. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo espíritu, ya no es la misma esencia, pero en su tiempo fue así. Amén. Ok. Lo otro, miren pues, la palabra Moisés. Ahorita les hablé de mi siervo. El siervo tiene que entregarse y rendir. Ya con esto voy a terminar. ¿A dónde voy? Ven, si ya me desubiqué aquí. ¿Verdad? Sí, Entonces le dice acá, mi siervo Moisés. Ahora vamos a hablar rapidito de la palabra Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Amén. Entonces por eso yo le coloqué aquí el punto número 2. Los preparativos para la conquista son la palabra, meditar en la palabra y escudriñar la palabra. Por el cuadro que es muy pequeño, coloqué solo esas dos, pero con la Biblia dice que la palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que meditar, hay que leerla, hay que hablarla, hay que colgarla en las paredes de nuestra casa, hay que enseñarla a nuestros hijos, a nuestros descendientes, hay que vivirla, en fin. Con la palabra del Señor, mis amados hermanos, tenemos la solución para todo. ¿Se imaginan ustedes? La Biblia nos muestra hasta cómo sonarnos la nariz. O sea, sonarse la nariz es bíblico. ¿Pero qué dice? No se la suene muy duro, porque el que se suena la nariz muy duro, se saca sangre. O sea, dando a entender de que hay cosas que son normales y naturales, pero cuando se fuerzan, se pueden romper. Amén. Entonces todo en su tiempo, todo tranquilo, mis amados hermanos, pero si queremos prepararnos para la conquista, la palabra de Dios es lo más importante. Amén. Y esto que está acá, a la parte ahí, en la línea número 2, son 2 salmos, pero por el espacio no coloqué la cita, pero son 2 salmos, eso tienen que tener ustedes seguro. Uno dice, agregué solo la parte, ¿verdad?, que nos interesa, que hay que meditar en sus mandatos. Amén. Y el otro salmo dice, en tus hechos maravillosos meditaré. Pero lamentablemente la Biblia dice que el pensamiento del ser humano es de continuo hacia el mal. En otras palabras, la mayoría de pensamientos que el ser humano tiene, la mayoría son malos, son negativos, son impropios. Uno va a salir a algún lugar y si me pasa esto y si llueve y todo lo negativo. Amén. Pero lamentablemente eso es en lo que a veces el ser humano más piensa. Pero la Biblia dice acá que si yo me quiero preparar para la conquista, tengo que meditar en sus mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento. La Biblia dice, no codiciarás. Bueno, voy a meditar en qué es codiciar y escudriñar mi corazón, ver si no por ahí hay algo de codicia. Amén. Meditar en eso, mis amados hermanos, y no estar meditando en lo malo bien que nos pueda ir. Amén. Bueno, a mí el tiempo ya se me fue. Voy a terminar con esto que está acá. Tengo todavía 5 minutos. Número 3. Dice la Biblia acá que Moisés se murió.
La muerte, ¿qué representa, mis amados hermanos? Pues tanto como morir. A veces la Biblia habla acerca de gente almática, de que no se les puede decir nada. Por ejemplo, les gusta usar, qué sé yo, barba, bigote, pero mira, tu barba está más larga de este lado. Ya se ofendieron. Es un ejemplo, ¿verdad? Dice acá que tenemos que menguar. Y Juan, capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario, refiriéndose a Jesús, que Él crezca, pero que yo mengue. ¿Saben qué es lo delicado de esta cita? De que estas palabras las pronunció Juan el Bautista. Y aunque Juan el Bautista tenía el conocimiento de lo que tenía que hacer, no lo hizo. Porque él le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero del mundo, el cual quita el pecado del mundo. A Él sirvan, a Él síganlo. Le dijo a sus discípulos, pero él no lo hizo. Lo que Juan el Bautista tendría que haber hecho, si la Biblia dice que Juan el Bautista salió para preparar el camino al Señor, ¿qué debería de haber hecho? Cuando el Señor se manifestó, debería de haber seguido. Pero no lo siguió. Entonces él tenía claro esto, pero lamentablemente no lo hizo. Y por no menguar él y que creciera el Señor, terminó decapitado. Entonces, en nuestras vidas, mis amados hermanos, es importante, como lo vimos en el punto anterior, meditar, amén, en algún momento en el que podamos estar a solas, ¿verdad? Meditemos: Señor, ¿qué tengo que cambiar yo en mi vida? Amén, porque todos, mis amados hermanos, tenemos que cambiar más de algo. Amén, que el Señor les hable. Entonces es necesario, dice ahí, o sea, no es una opción, es necesario. Amén, que Él crezca, y si Él crece, yo mengo, pero si Él no crece, yo no mengo. Y termino con esto, número 4. Aquí estaba un proceso, ¿verdad?, en el que ya no iba a seguir sirviendo Moisés, sino le tocaba a Josué. Entonces era un proceso de transición. La palabra transición es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto, un cambio de ser o un cambio de estar. Y dice la Biblia acá en Jeremías 15:19, un proceso de transición. Dice: por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te convertiré, y delante de mí estarás, y si sacares, vean que dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. Básicamente está hablando acá de una transición de hablar de la palabra del Señor. ¿Pero por qué muchas veces nos cuesta hablar? Porque la Biblia muestra ahí que muchas veces hay cosas viles y no cosas preciosas. Dice: y saca lo precioso de lo vil, y entonces serás como mi boca. La gente a la que le hables se convertirá a ti y no tú a ellos. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿cuáles son los preparativos para la conquista? El servicio, meditar en la palabra, menguar y entender de que en esta vida, mis amados hermanos, ustedes y yo estamos en un proceso de transición. La Biblia dice, y con esto termino, que ustedes y yo en esta tierra somos peregrinos. O sea, estamos de paso nada más. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces, mis amados,